en un pequeño y apacible pueblo de la comarca de La Rioja, donde las estaciones parecían bailar con calma y las campanas de la iglesia daban el ritmo de la vida mejor que cualquier reloj moderno, vivía Serena. Su hogar, una antigua casona de piedra con vigas de madera que crujían con cada cambio de viento, parecía un refugio detenido en el tiempo. Su marido, Carlos, viajaba con frecuencia a Madrid por negocios, dejando la casa llena de ecos y sombras familiares que se desvanecían lentamente con su partida. Cuando Carlos se marchaba, la casa cambiaba de sonido, como si respirara distinto. Sus camisas quedaban olvidadas sobre la silla del dormitorio, el aroma del aftershave flotaba en el aire, pero su presencia se esfumaba como el último rayo de sol en una ventana al atardecer. La única constante, su verdadera compañía, era Tito, un enorme perro mastín español, orgulloso pero dulce, que la seguía a cada rincón con una devoción silenciosa. Serena, profesora de literatura en el instituto local, regresaba cada tarde a la casa con la sensación de que Tito entendía exactamente cuánto necesitaba a alguien que no hiciera preguntas. Aquella noche, llevaba un vestido de lana gris que le llegaba justo por debajo de las rodillas, acompañado de medias gruesas color carbón y sus pantuflas de fieltro, las preferidas por comodidad y calidez. Su cabello, recogido en un moño suave, dejaba caer algunos mechones que acariciaban su cuello con delicadeza. Puso a calentar agua en la tetera y encendió la luz tenue de la cocina. Tito se acurrucó a sus pies, fiel y silencioso. Tras beber un té caliente, se sentó en el sofá con un libro, pero las palabras resbalaban en su mente como gotas sobre el cristal empañado. Sin pensar, apoyó la mano sobre la espesa y cálida pelambre de Tito, sintiendo su presencia más real y concreta que el eco lejano de la voz de Carlos. Se tumbó lentamente, apoyando la cabeza en el cojín, y sintió como Tito subía al tapete junto a ella. Su cabeza pesada descansó sobre su muslo. Serena permaneció inmóvil, mientras los ojos de Tito se cerraban con una confianza absoluta. Por primera vez en días, su respiración se ralentizó, en una intimidad nueva, silenciosa, inocente pero llena de vida. Sus dedos se deslizaron lentamente por el lomo del perro, hundiéndose entre el pelo, acariciando la seguridad misma, un refugio latiendo al ritmo de su corazón. La noche se extendía como una melodía sin fin, y de vez en cuando el ritmo de la respiración de Tito cambiaba, como si le estuviera escuchando. Serena no tenía sueño, no quería dormir, solo deseaba quedarse a su lado un poco más. Sin embargo, se despertó antes de lo previsto. La luz del amanecer apenas se colaba por las ventanas, y Tito seguía allí, vigilante y quieto como una estatua. Al darse la vuelta, él levantó ligeramente la cabeza y la miró. En esa mirada había algo que Serena no conseguía decir ni siquiera a Carlos. Aquel día evitó mirarse al espejo y no llamó a su marido, no tenía ganas de explicar ese vacío. Al salir, sin embargo, volvió a entrar para tomar un pañuelo de seda, el favorito de Carlos, que él le había regalado años atrás en Sevilla, y se lo anudó despacio al cuello antes de salir. Cuando regresó, Tito estaba allí, como siempre, y por primera vez una sonrisa genuina iluminó su rostro. Los días que siguieron transcurrieron lentos, como si el propio tiempo se hubiera quedado atrapado entre las paredes de su casa. Afuera, el frío de enero suavizaba los contornos del pueblo, los tejados cubiertos de nieve, las calles vacías y el aroma de la leña quemada se mezclaban con la niebla matutina. Serena y Tito habían establecido una rutina silenciosa. Ella se despertaba y lo encontraba sentado frente a la ventana, como un centinela antiguo, y juntos salían a dar un paseo corto por el bosque que rodeaba la casa. Aquella mañana, ella llevaba un abrigo largo azul marino ceñido a la cintura, botas negras relucientes y guantes de piel que olían todavía a vainilla. La lana de la bufanda rozaba sus mejillas mientras Tito caminaba a su lado, hundiendo sus patas en la nieve fresca. De repente, recibió un mensaje de Carlos: «Vuelvo en 2 días. ¿Todo bien por aquí?». Su respuesta fue breve y neutra: «Sí, todo tranquilo». Pero la tranquilidad no era más que una fachada. Serena comenzó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, la manera en que Tito se acercaba lentamente, la fuerza contenida en sus músculos bajo el pelaje, su mirada que parecía seguirla no solo con los ojos, sino con el alma. Aquella noche, encendió una lámpara en el salón y se sentó en el tapete con una bata ligera color crema y medias gruesas con finas rayas. Nada provocativo, pero sentía su cuerpo respirar de forma diferente. Se movía con lentitud, como si alguien le estuviera observando, y de hecho, así era. Tito se sentó a su lado, su aliento cálido rozando su hombro.
No hacían falta palabras, sus manos exploraban el cuello del mastín, la base de las orejas, el pecho ancho que subía y bajaba al ritmo de su corazón. Su pelaje era su manta, su silencio, una confesión muda. Entonces, mientras arreglaba los cojines del sofá, Tito se acercó por detrás y apoyó su hocico lentamente sobre su espalda. Serenó se giró y se encontraron cara a cara, ojos en ojos. No había miedo ni ambigüedad, solo presencia pura, esa que te sacude hasta los huesos. Se sentó, Tito se tumbó y apoyó la cabeza en sus piernas. Sus palmas leían la forma del perro como se lee un poema. La cola se movió un poco y simplemente permanecieron así, en silencio, escuchando sus latidos. Antes de irse a la cama, no cerró del todo la puerta del dormitorio, tal vez un gesto inconsciente, tal vez no al amanecer. Tito estaba allí, tendido sobre la alfombra con la cabeza girada hacia ella. No se había movido en toda la noche, ni ella tampoco. Se levantó y se vistió con un suéter ancho color arena, medias gruesas y zapatillas cómodas. Preparó café y sirvió 2 tazones, uno para ella y otro para Tito, como una pareja que comparte algo más que un espacio. Entonces sonó el teléfono. Era Carlos. He adelantado el regreso. Estaré en casa esta noche. Algo se rompió dentro de Serena. Aquella noche preparó todo con esmero, como una buena esposa, cocina limpia, cama hecha, maquillaje ligero y un vestido verde oscuro de terciopelo que apenas le ceñía la figura. Pero cuando Carlos entró, su mirada estaba distante. La abrazó, sí, pero sin peso, como un saludo de cortesía. Miró a Tito, que siempre estaba en medio de sus pies. Serena no respondió a la cena, sus relatos de trabajo llenaban el espacio entre ellos, pero ella estaba en otro lugar. Su mirada se posaba en Tito, quieto a los pies de la mesa, con ojos fijos en ella, y en esos ojos había todo lo que Carlos ya no veía. La primera noche con Carlos de nuevo en casa fue extraña. Dormían en la misma cama, pero entre ellos había una distancia fría, como sábanas húmedas que ningún calor podía secar. Carlos roncaba suavemente, cansado del viaje, mientras Serena permanecía despierta mirando el techo, escuchando la respiración constante de Tito fuera de la puerta. Al amanecer bajó a la cocina, vestida solo con una sencilla pero elegante camisa de algodón blanco que le llegaba justo por encima de las rodillas. Sus pies descalzos sentían el frío del suelo de mármol, pero no le importaba. Tito ya estaba allí, silencioso y expectante. Su mirada parecía preguntar si estaba bien. Serena se sentó a su lado, su cuerpo rozaba el costado del perro. No hacían falta palabras. Acarició lentamente su cabeza, sintiendo como la tensión se disolvía bajo su mano. Esa mañana Carlos salió temprano, dejando una nota apresurada. Reunión, vuelvo tarde. Nada más. Ni un te quiero, ni un beso, solo horarios. Decidió tomarse un respiro. Se puso un vestido negro de lana fina con cinturón en la cintura, medias color crema y botines con un tacón pequeño. Añadió un pañuelo de seda rojo que ondeaba al viento como una provocación silenciosa. Salió con Tito sin rumbo fijo. Caminaron hasta el embalse cercano, donde el viento jugueteaba con las olas. Serena se sentó en un banco de hierro forjado y Tito se acurrucó a su lado, su mano se perdió entre el pelo denso y suave. Cerraba los ojos con cada ráfaga de viento, como si cada soplo se llevara un poco del peso que llevaba dentro. Un hombre mayor que pasaba en bicicleta los miró y sonrió. Un perro fiel vale más que 1000 palabras, mujer. Serena asintió, pero no dijo nada. Aquellas palabras la tocaron más de lo que quería admitir. De regreso en casa, se desnudó lentamente frente al espejo. La camisa se levantó de sus caderas como una caricia y cayó. Quedó en ropa interior color marfil, de encaje discreto, casi retro, no para seducir a nadie, sino para sentirse viva. Puso música, Chopin, una de sus nocturnas favoritas, y se tumbó en la alfombra del salón. Tito se acercó de inmediato, acurrucándose junto a ella, apoyando su hocico en su hombro. No había nada indecente, solo una cercanía que se convertía en respiración, ritmo y vibración, como si 2 cuerpos se hablasen sin tocarse realmente. Entonces Serena se giró hacia él y susurró, ¿sabes? Me haces falta cuando no estás cerca. Tito cerró lentamente los ojos, como si entendiera cada sílaba. Esa noche durmió sola. Carlos no volvió, mandó un mensaje vago,
y Serena se quedó en el sofá con una manta ligera y Tito a su lado. Los días siguientes en San Vicente de la Sonsierra parecían atravesar una niebla densa, esa que no solo cubre el paisaje sino que enreda los pensamientos y los sentidos. Serena se movía por la casa con la cadencia de quien habita un mundo suspendido entre la realidad y un sueño lúgubre. La rutina con Tito era su ancla, su pequeño ritual sagrado. Amanecía, lo encontraba sentado frente a la ventana, vigilante y firme, y juntos salían al bosque cercano, donde los pinos susurraban secretos que solo los árboles viejos se atrevían a contar. Una mañana, el pueblo despertó bajo una capa gruesa de escarcha. Serena llevaba su abrigo azul marino favorito, entallado a la cintura, con botones de nácar que brillaban con la débil luz del sol invernal. Sus botas negras de cuero, impecables y relucientes, crujían sobre la senda helada. Un gorro de lana color granate cubría sus orejas, y una bufanda de lana merina acariciaba sus mejillas sonrosadas por el frío. Tito, fiel y majestuoso, caminaba a su lado, dejando huellas profundas en la nieve. Mientras atravesaban el sendero, Serena sintió una presencia inusual, una sombra que parecía seguirlos entre los árboles. Se volvió con rapidez, pero no vio a nadie. ¿Será que Tito siente fantasmas?, bromeó para sí misma, recordando las leyendas locales que hablaban de ánimas errantes en los bosques de La Rioja. Tito, como si entendiera, lanzó un pequeño gruñido y levantó las orejas. Serena apretó el paso, intentando no dejar que la imaginación se escapara más allá de lo racional. Al regresar al pueblo, la calle principal estaba más animada de lo habitual para un día tan frío. La Plaza Mayor, con su fuente de piedra y los bancos cubiertos de hielo, bullía de gente que discutía con preocupación. Un cartel pegado a la puerta del ayuntamiento anunciaba una reunión urgente. Desaparición en San Vicente. Se busca a Elena Castillo. Serena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Elena era la joven bibliotecaria del pueblo, una mujer de mirada intensa y sonrisa tímida, que solía ayudar a Serena con las lecturas y los libros antiguos. Nadie sabía mucho de ella, salvo que vivía sola en una casita al borde del río Ebro y que estaba preparando una exposición sobre manuscritos medievales. La noticia se extendió como pólvora. La policía local había iniciado la búsqueda tras una llamada anónima que aseguraba haber visto a Elena entrar en el bosque y no volver jamás. Algunos vecinos murmuraban sobre una posible pelea con Carlos, pues hacía unas semanas habían discutido en la plaza, pero Serena no podía creer que algo así fuera cierto. Sin embargo, una sombra de duda comenzó a crecer en su interior. Esa noche, en la casa, Serena se vistió con una blusa blanca de seda, ligeramente transparente, que dejaba entrever la piel de sus hombros, y una falda larga de terciopelo azul oscuro que rozaba el suelo. Sus labios, pintados de un rojo sutil, contrastaban con la delicadeza de su rostro. Tito, siempre presente, se acomodó a sus pies, observándola con esos ojos que parecían comprender más de lo que ella misma sabía. Mientras bebía un vaso de vino tinto, su mirada se perdió en la oscuridad del jardín. De repente, un ruido seco la hizo girar la cabeza. Era apenas un susurro, un crujido que provenía del bosque cercano. Tito se puso en alerta, erizando el pelo de la nuca, y Serena sintió el corazón acelerar. ¿Será el viento, o los fantasmas que me persiguen?, murmuró con una sonrisa nerviosa. Decidió no darle más vueltas, pero justo cuando estaba a punto de apagar la luz, el teléfono sonó con un timbre agudo y penetrante. Al otro lado, una voz grave y desconocida susurró: «No confíes en Carlos. Todo está conectado». Elena sabía demasiado. El silencio que siguió fue más aterrador que las palabras. Serena apretó el teléfono contra el pecho, con Tito apoyando su cabeza en su regazo, como si también comprendiera la gravedad del mensaje. Al día siguiente, la plaza del pueblo se llenó de rumores, miradas esquivas y susurros que hablaban de secretos enterrados bajo la tierra de San Vicente. Serena sabía que estaba atrapada en una red invisible, tejida por mentiras, silencios y ausencias. Y, mientras Tito la seguía fielmente, su mente comenzaba a buscar respuestas en el pasado oscuro de Carlos, en la extraña desaparición de Elena y en la sombra que parecía acechar cada rincón de su vida. Esa noche, cuando las luces de la casa se apagaron y la lluvia comenzó a golpear con fuerza los cristales, Serena sintió, por primera vez, que no estaba sola en la oscuridad. Algo, o alguien, estaba observándola desde el bosque, y en el silencio roto solo por el latido de su corazón y la respiración tranquila de Tito, comprendió que el verdadero misterio apenas comenzaba.
La madrugada en San Vicente de la Sonsierra se presentó fría y silenciosa, como un suspiro contenido que anunciaba una tormenta latente. Serena permanecía despierta, sentada en el borde de la cama con la luz tenue de una lámpara antigua que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Su vestido de satén color vino, con tirantes finos que dejaban al descubierto sus hombros desnudos, se arrugaba ligeramente al contacto con la piel. Sus ojos, grandes y profundos, reflejaban la mezcla de miedo y determinación que bullía en su interior. Tito, fiel y majestuoso, reposaba a sus pies, vigilante como un centinela de noche. De vez en cuando, levantaba la cabeza para mirar a Serena con esos ojos oscuros que tanto la reconfortaban. Al instante, volvía a cerrar sus párpados. Confiado, el teléfono volvió a sonar, esta vez con un tono diferente, más urgente. Serena lo descolgó con manos temblorosas. «¿Quién es?», preguntó, la voz quebrada. Del otro lado, un suspiro profundo precedió a una voz masculina, áspera y cargada de secretos. «No está segura, Serena. Carlos no es quien dice ser». Elena encontró algo que no debía ver. Un escalofrío le recorrió la espalda, y sin darse cuenta apretó la mano de Tito, que se levantó y se acercó, rozando su pierna con el hocico. «¿Qué quieres decir?». «¿Quién eres?», insistió ella, pero la línea se cortó abruptamente. Esa llamada dejó una marca indeleble. Serena sabía que su vida, la que había conocido hasta entonces, se desmoronaba como un castillo de naipes. Carlos, su esposo distante y frío, ocultaba secretos que amenazaban con devorar todo a su paso. Y Elena, la desaparición de Elena, era la clave que debía descifrar. Decidió que necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, con un abrigo camel que ceñía su cintura delicadamente y botas altas de cuero marrón que resonaban sobre las aceras mojadas, salió hacia la biblioteca del pueblo. Allí, entre estanterías repletas de libros antiguos y olor a papel envejecido, esperaba encontrar pistas. Elena había dejado un diario, escondido en un compartimento secreto de uno de los armarios de madera. Serena lo encontró tras horas de búsqueda, con la portada de cuero gastada y un candado oxidado que cedió fácilmente. Al abrirlo, la tinta borboteaba en páginas que hablaban de documentos desaparecidos, encuentros misteriosos y un miedo creciente. Pasajes hablaban de un manuscrito antiguo, un texto que podría cambiar el destino del pueblo y que Elena había descubierto en los archivos municipales. Carlos había mostrado un interés inusual en esos documentos, y su trabajo en Madrid tenía más sombras de lo que Serena había imaginado. Mientras leía, un ruido en la puerta la sobresaltó. Era Javier, el bibliotecario y viejo amigo de Elena, un hombre de mirada escrutadora y sonrisa amable. «Serena, tienes que tener cuidado. No todos quieren que se sepa la verdad», le advirtió con voz grave. Aquella tarde, el pueblo parecía más oscuro, más cerrado en sí mismo. Serena sintió como los ojos de los vecinos la seguían desde las ventanas empañadas. En el camino de regreso a casa, Tito caminaba junto a ella, con la cabeza baja y las orejas alerta. De repente, un gato negro cruzó la calle y Serena bromeó: «Ni siquiera los gatos quieren que me vaya tranquila». Al entrar en la casa, un sobresalto la aguardaba. La ventana del salón estaba entreabierta, y sobre la mesa, una rosa roja con una nota escueta: «No te fíes de nadie». El corazón le dio un vuelco y Tito gruñó suavemente, la única defensa palpable en aquel momento. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y las gotas golpeaban con insistencia el tejado, Serena se vistió con un camisón de seda blanca, sutilmente traslúcido, que dejaba entrever la silueta esbelta de su cuerpo. Las medias negras de encaje y unos pendientes de plata completaban su imagen, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza contenida. Sentada junto a la chimenea, con el diario de Elena en las manos, la mirada perdida en las llamas, sintió que alguien la observaba desde la oscuridad del jardín. Tito se tensó, levantó las orejas y con un salto silencioso se plantó junto a la ventana, ladrando suave, pero firme. Serena se acercó y al mirar hacia afuera no vio nada, solo la noche profunda y la lluvia que parecía lavar los secretos del pueblo. Pero en su interior, sabía que el juego apenas comenzaba, y que aquel misterio ocultaba verdades que podrían cambiarlo todo, para siempre. El sol de mediodía asomaba tímido entre las nubes grises que cubrían el pueblo de San Vicente de la Sonsierra, tiñendo las calles empedradas con una luz difusa y melancólica. Serena salió de su casa envuelta en un abrigo de paño color mostaza, ceñido a la cintura con un cinturón de cuero envejecido, que resaltaba la silueta esbelta de su cuerpo. Bajo el abrigo, llevaba un vestido de punto en tono burdeos,
con mangas largas que terminaban en delicados puños de encaje, y unos botines de antemarrón que dejaban escapar un leve sonido al rozar el suelo. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro, realzando unos ojos intensos y cargados de inquietud. A su lado, Tito caminaba con paso firme, su pelo espeso ondeando al ritmo de cada zancada. El mastín parecía captar cada movimiento del entorno, sus orejas erguidas y su cola baja, lista para reaccionar ante cualquier señal. Serena había decidido visitar el antiguo archivo municipal, un edificio de piedra con ventanas altas y vitrales de colores que filtraban la luz creando juegos de sombra sobre el suelo de mármol. Allí esperaba encontrar más pistas sobre el manuscrito que había obsesionado a Elena y que ahora parecía ser la clave para desentrañar el misterio que envolvía a Carlos y su propio destino. Al llegar, fue recibida por don Mateo, el archivero, un hombre mayor con barba canosa y gafas redondas que le daban un aire de sabio despistado. «Buenos días, señora García». «¿Vuelve a buscar a nuestra desaparecida bibliotecaria?», preguntó con una sonrisa pícara. Serena negó con la cabeza, pero no pudo evitar esbozar una sonrisa en respuesta. La búsqueda fue ardua, entre cajas polvorientas y estantes desvencijados, hasta que finalmente encontró un volumen encuadernado en cuero negro con inscripciones en latín. Al abrirlo, descubrió símbolos extraños y anotaciones marginales que hablaban de un pacto antiguo, sellado entre familias poderosas del pueblo, algo que nadie mencionaba en voz alta. Mientras examinaba el libro, un ruido seco la sobresaltó, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. La luz parpadeó y por un instante quedó sumida en la penumbra. Tito, que había entrado con ella, se puso en posición de alerta, gruñendo bajo. «Parece que no nos quieren aquí», murmuró Serena con una mezcla de nerviosismo y desafío. Al encenderse de nuevo la luz, vio que sobre la mesa había una nota escrita con tinta roja. «Deja lo que buscas, o sufrirás las consecuencias». Serena sintió una mezcla de miedo y determinación. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con fuerza, golpeando los cristales y haciendo que Tito se acurrucara a sus pies, buscando su calor. Decidió que no podía detenerse ahora. En su mente, las piezas comenzaban a encajar: Carlos, Elena, el manuscrito, el pueblo con sus secretos oscuros y sus pactos silenciosos. Sabía que debía enfrentarse a todo eso, aunque el precio fuera alto. Al salir del archivo, el viento frío le revolvió el cabello y un pensamiento fugaz cruzó su mente: si los fantasmas existen, seguro que están aquí, esperando a que alguien los descubra. Mientras caminaba hacia casa, una figura apareció en la esquina de la calle, cubierta con una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba su rostro. Tito se tensó y emitió un gruñido bajo. La figura levantó una mano en un gesto pausado y desapareció entre la niebla. Serena apretó el paso, sintiendo que el misterio que la envolvía se hacía cada vez más denso, como una telaraña que amenazaba con atraparla sin piedad. Aquella noche, mientras la tormenta rugía y el pueblo dormía ajeno a las sombras que se cernían sobre él, Serena se quedó mirando el fuego que chisporroteaba en la chimenea. Con Tito a su lado y el diario de Elena abierto sobre sus piernas, sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa, que al otro lado esperaba una verdad que podría destruirlo todo. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás, y mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, una pregunta resonaba en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir lo que realmente se escondía en las entrañas de San Vicente? El amanecer en San Vicente de la Sonsierra fue un suspiro helado que estremeció las ramas desnudas de los castaños centenarios. Serena despertó con el cuerpo aún adormecido por el cansancio, envuelta en una bata de seda color marfil que caía delicadamente sobre sus hombros, dejando al descubierto la curva suave de su nuca y la piel tersa de sus brazos. El cabello, despeinado por la noche, caía en ondas suaves alrededor de su rostro, realzando la expresión de determinación y vulnerabilidad que la acompañaba desde días atrás. Tito, como siempre, descansaba a sus pies, su pelaje espeso y blanco como la nieve que cubría los tejados del pueblo. Sus ojos oscuros la seguían con una lealtad silenciosa, mientras ella se levantaba lentamente y se dirigía hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho le esperaba como un pequeño consuelo. Aquella mañana, Serena decidió que era hora de confrontar a Carlos directamente. Se vistió con un conjunto sencillo pero elegante, una blusa de lino blanco con sutiles bordados en los puños, combinada con una falda lápiz gris que ceñía sus caderas, y unos zapatos de tacón medio en tono camel que marcaban cada paso con firmeza. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba escapar un par de mechones que enmarcaban su rostro con suavidad. Al abrir la puerta para salir, Tito la siguió con paso decidido,
como si entendiera que aquel día sería crucial. El aire frío mordía su piel, pero Serena sentía un fuego interior que la impulsaba a avanzar. Llegó a la pequeña casa de Carlos al borde del pueblo, una construcción sobria de piedra y madera con ventanas amplias que reflejaban el cielo gris. Llamó al timbre y esperó. La puerta se abrió lentamente y apareció Carlos, con su habitual expresión distante, pero con una sombra nueva en sus ojos, una mezcla de sorpresa y algo parecido a la culpa. Serena, dijo con voz ronca. No esperaba verte tan pronto. Ella entró sin responder, dejando que Tito siguiera detrás, vigilante. Se sentaron en la sala, donde los muebles austeros y las paredes desnudas parecían absorber la tensión que flotaba en el aire. Necesito respuestas, Carlos, comenzó ella, con la voz firme pero cargada de emoción contenida. ¿Qué está pasando realmente con Elena? Y con ese manuscrito del que hablaba, Carlos suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro y despeinado. No es tan sencillo, Serena. Hay cosas que es mejor dejar enterradas, secretos que pueden destruirnos a todos, pero Serena no estaba dispuesta a retroceder. Elena desapareció, y tú has cambiado. No eres el hombre que conocí. Algo oscuro te rodea, y yo merezco saber la verdad. Él la miró fijamente, como si midiera cuánto estaba dispuesta a soportar. Finalmente, habló en un susurro. El manuscrito contiene un pacto antiguo, sellado por nuestras familias hace siglos. Un juramento de silencio y protección. Elena quiso romper ese pacto y pagó el precio. Serena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué precio? Antes de que Carlos pudiera responder, un fuerte golpe en la puerta hizo que ambos se sobresaltaran. Tito se puso en alerta y corrió hacia la entrada, ladrando con intensidad. Serena se levantó rápidamente y abrió la puerta, encontrándose con un hombre vestido con una gabardina oscura, empapada por la lluvia, y una expresión urgente en el rostro. Tenemos que hablar, dijo el hombre, con voz grave. No hay tiempo que perder. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero también el peligro. Serena miró a Carlos y luego al extraño, sintiendo que la vida que conocía había cambiado para siempre. Afuera, la tormenta arreció, y las sombras del pasado comenzaron a avanzar, dispuestas a revelar secretos que podrían destruirlo todo.